Hola a todos, mi nombre es Jessica Córdoba, quien les hablará sobre la modulación analógica. La modulación es el proceso de codificar información de un mensaje de forma apropiada para poder transmitirla. Es necesaria la conversión de una señal en banda base, conocida como señal moduladora, a una señal paso de banda a frecuencias que son muy altas comparadas con las frecuencias en banda base. Las señales paso de banda también se las denomina como señal modulada. Esta modulación se puede hacer tanto de la amplitud, fase o frecuencia. La modulación es una tarea difícil dado que el canal de modulación es limitado en banda, variaciones de niveles de llegada, también presenta interferencia entre símbolos, ruido, intermodulación, entre otros. En sí, el objetivo de un esquema de modulación es transportar la señal mensaje a través del canal radio con la mayor calidad, ocupando el menor espectro de radio posible. Cuando hablamos de modulación de amplitud, en general AM ocupa menos ancho de banda que los sistemas FM. El ancho de banda de la señal modulada es el de la señal moduladora. La modulación es sensible a cambios en la amplitud de la señal, el ruido atmosférico o cualquier ruido impulsivo. Además, se puede decir que es afectada también por la distorsión en elementos no lineales. Por lo tanto, la modulación es lineal, ya que todo lo que se hace en el modulador es subir en frecuencia y en el demodulador se baja. Aquí tenemos una expresión matemática donde se demuestra la señal modulada. Esta señal modulada presenta algunos parámetros como son K, que representa la sensibilidad de la amplitud, y esta es una constante que aparece por generación de la señal modulada, MDT. El valor máximo absoluto de K por MDT se le llama índice de modulación. Con respecto a los demoduladores, se sabe que la modulación tiene que basarse en un mezclador y un oscilador local. En cambio, la demodulación puede realizarse de una forma más sencilla, simplemente con un detector de envolvente. En este pues va a actuar que en cada periodo de la señal modulada, la entrada, el diodo solo conduce en la mitad positiva del ciclo o periodo. Durante este tiempo el condensador se carga. En la parte negativa del ciclo no pasa corriente y el condensador se va a descargar en la resistencia. Para analizar esta primera gráfica de modulación AM, podemos observar que al inicio tenemos una señal moduladora con una frecuencia y al pasar por un modulador se va a convertir en una señal modulada con frecuencia central. Aquí cabe resaltar que esta frecuencia central es mayor a la frecuencia moduladora. Para recuperar nuestra señal, pasa por el demodulador. Para hacer la modulación AM necesitamos de una señal banda base, luego tenemos una señal portadora y al final tenemos nuestra señal modulada, en donde podemos observar que la línea azul corresponde a la envolvente de la señal modulada. Podemos observar la amplitud mínima como la amplitud máxima. Es importante decir también que la envolvente es una función positiva. Lo que nos va a interesar es únicamente los valores positivos. Aquí interviene el índice de modulación que nos va a permitir controlar la modulación o sobremodulación de la onda portadora. En caso de sobremodulación se van a generar inversiones de fase de la portadora siempre que se cruza por cero. En dicho caso se tiene distorsión de envolvente. Aquí las flechas señalan el cambio de fase cada vez que la señal de banda base pasa por cero. En cuanto a modulación en ángulo, tenemos que esta es inmune a cambios y distorsiones en amplitud. Esto va a permitir mejorar la relación señal-ruido a la salida del demodulador. Sin embargo, esta mejora se obtiene a cambio de un incremento en el ancho de banda para la transmisión. También en esta modulación, el ángulo de la portadora varía de acuerdo a la amplitud de la señal moduladora.
Tenemos dos clases de técnicas de modulación de ángulo, la modulación en frecuencia y la modulación de fase. La modulación de fase, en esta forma de modulación, el ángulo es variado de forma lineal con respecto a la señal en banda base, MDT, dando como resultado esta ecuación, donde Kp es una constante que representa la sensibilidad de fase del modulador y el término 2pi fc por t representa el ángulo de la señal portadora y MDT es el voltaje de la señal en banda base. Aquí en cuanto a la señal modulada, nos quedaría de la siguiente manera. Con respecto a la modulación de frecuencia conocida como FM, esta surge porque AM es muy sensible al ruido, descargas estáticas e interferencias. Aquí la modulación de frecuencia consiste en variar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda de información y la amplitud de la onda modulada va a ser constante e igual que la de la onda portadora. Como al variar la frecuencia lo que va a producir o generar son infinitos armónicos. Esto implica más ancho de banda, pero va a mejorar la relación señal a ruido. Aquí la demodulación son complejos y también se produce el efecto captura. Aquí este se refiere cuando hay poca señal frente a la interferencia. Tenemos esta expresión que representa a la frecuencia instantánea de la señal modulada, que está íntimamente asociada con la señal moduladora, tal y como se observa en esta ecuación. F de P es la frecuencia de la onda portadora sin tratamiento de modulación y KF es la constante de sensibilidad en frecuencia del dispositivo modulador. Ahora, asimismo se puede definir la fase instantánea de una señal modulada en frecuencia y por último, reemplazando el nuevo valor en la ecuación que define una señal modulada angularmente, se va a obtener la expresión para una señal modulada en frecuencia. Pues bien, aquí en esta gráfica podemos observar que FM utiliza un oscilador modulador y un oscilador portador de onda sinusoidal. Aquí el oscilador modulador va a modular la frecuencia de la onda generada por el portador. Dentro del intervalo de audio lo que va a producir nuevos armónicos. Estos armónicos reciben el nombre de bandas laterales. Así que podemos concluir que la modulación FM tiene lugar a frecuencias muy altas comparadas con AM y que la modulación FM se utiliza en medios tan importantes como la televisión y la radio.